Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Vamos a la línea telefónica. Agradecemos que nos tome esta llamada Manuel Díaz. Él es especialista en comercio internacional y con él vamos a platicar acerca de los alcances, las ventajas y las desventajas del rumbo que ha tomado la negociación de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Manuel, muy buenos días. Gracias por atender la llamada. ¿Qué tal? Muy buen día, Sonia. Con mucho gusto. Bueno, me gustaría, Manuel, si primero nos cuentas un poco hacia dónde se dirigió o qué es lo que ha sucedido en torno a estas negociaciones entre los tres países. Con gusto. Bueno, lo que ha sucedido, aunque parece una sorpresa para todos, es que se ha logrado un acuerdo en principio con Estados Unidos, un entendimiento entre Estados Unidos y México, que habrá que ver cómo logra Trump cabildearlo. Todas las señales indican que México no tendrá ningún problema en pasar, pero en Estados Unidos él tenía autorización para hacer un acuerdo trilateral y habrá que esperar a ver qué pasa con Canadá, que por el momento parece estar excluida de este acuerdo. La razón por la que te comentaba que no debe ser sorpresa es porque Trump desde campaña indicó que él estaba buscando un acuerdo bilateral y parece que lo está logrando a casi 2 años de que él hizo sus primeros anuncios cuando todavía era candidato. Entonces ahorita México tiene una nueva intención de acuerdo comercial, ya negociado, ya pactado, nos faltan algunos detalles, pero ya tenemos lo principal de este nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos. ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas y las desventajas que habría para nuestro país en este rumbo que han tomado las negociaciones? Bueno, como todo en la vida, en una negociación se gana, se pierden algunas cosas. Las ventajas para mí es que continuamos con tratado, continuamos con un acuerdo comercial con el socio a quien le exportamos cerca del 80% de nuestros productos que se manufacturan aquí en México. Entre las ventajas, se logró que muchas de las peticiones originales se quitaran. La franquicia a $800 para productos que se compran por correo electrónico quedó en 100, no en 800 como se pretendía, protegiendo al sector de empresas medias importadoras. El sector automotriz es un sector donde se lograron negociar cosas ventajosas y no tan ventajosas. 40-45% va a tener que ser producido en zonas donde se gane $16 la hora, eso no se excluye. Sin embargo, hoy es así. Hoy muchas de las partes más caras por la cuestión de integración tecnológica y de patentes son manufacturadas en Estados Unidos y nos dejan a nosotros el 55% de manufacturas de menor costo. Tenemos también el capítulo famoso de controversias, y donde prácticamente se salieron con la suya los norteamericanos al intentar desaparecerlo. Tendremos que sujetarnos a mecanismos y reglas de la OMC en caso de tener diferencias comerciales. Tenemos principalmente la cláusula controversial, la famosa sunset, que los norteamericanos querían que a los 5 años terminara el tratado y se volviera a renegociar. Lo que se logró fue que se va a revisar cada 6 años y el tratado va a tener una vigencia de 16 años. Esas para mí serían las principales cláusulas y sería lo principal que se logró ganar y perder, si lo quieres llamar de esa manera. Manuel, escuchaba hace unos días una declaración del presidente de Estados Unidos y decía que uno de los grandes logros de este acuerdo con México, de esta renegociación, fue que se podrá de alguna manera revitalizar el campo en Estados Unidos, y también hablaba del retorno importante de empresas a territorio estadounidense. ¿Por qué hace estas declaraciones Donald Trump? ¿Qué se negoció en el acuerdo que le permite ahora ser tan optimista en estos dos rubros? Sonia, es muy importante aquí separar la parte política con la parte comercial. Un acuerdo per se y una declaración no hace que yo te venda y que tú me compres. Y Donald Trump tiene que mostrar esto como un gran triunfo, tiene que mostrar esto como algo donde deshizo el peor tratado que se ha hecho en la historia, que es completamente falso, pero son sus declaraciones y es la manera en la que él ha estado hablando. A mí no me extrañó para nada y creo que México lo ha entendido bastante bien, tanto la administración saliente como la entrante. Una cosa son las palabras de Trump y otra cosa son los hechos.
hoy en la mañana salió un editorial en Los Angeles Times donde dice precisamente que México, si algo ha aprendido, es a entender a Trump, a darle el avión, a permitirle que diga lo que sea, cuando en los hechos le estamos ganando una tras otra. Lo vemos en la disminución de deportaciones, lo vemos en el muro que nada más ha sido retórica y en realidad no se ha puesto la primera piedra, lo vemos en el incremento de dinero y apoyos en materia de seguridad, y no es la excepción en el tratado. Por un lado dice que ganó, que está sometiendo a México, pero por otro lado pues continúan las cosas avanzando en la dirección correcta. Esto que dice que va a regresar los empleos es completamente falso. Todo el mundo sabemos que cuando ha tratado de regresar plantas, el caso muy concreto de la armadora de aires acondicionados Carrier, no se pudieron ni siquiera llenar los empleos allá. Sonia, Estados Unidos vive de empleos en el área de servicios, no de empleos en el área de manufactura. Los empleos en el área de manufactura no agregan mucho valor, por eso es que los hacemos aquí en México como parte de esta cadena comercial de la cual somos socios con ellos. Manuel, ¿cómo queda con esto la relación de México con Canadá? Pues mira, en mi opinión queda muy bien. Tenemos el TPP, el famoso Acuerdo Transpacífico, estamos ahí con Canadá con ellos, entonces los temas que tenemos que ver con Canadá estamos cómodos. Hoy en día a Canadá le exportamos solo 4% de nuestro producto, es un socio importante, es un país querido, y por supuesto que México tenía que tomar el camino a donde más nos convenía, y yo creo que Canadá entiende muy bien esto. México no tenía por qué meterse en controversias avícolas, no tenía por qué meterse en controversias migratorias, no tenía por qué meterse en controversias de la madera canadiense, hasta una isla están peleando territorialidad. Y Canadá está poniendo en la mesa esos temas que no le conciernen a México, y en mi opinión México hizo muy bien en no meterse esos temas, enfocarse en la relación bilateral comercialmente hablando, y políticamente con Canadá continuar en el mejor de los estados como siempre hemos estado con ellos. Ahora, en este acuerdo que sí se va dando con Estados Unidos, ¿cómo queda la situación de las pequeñas empresas, de los pequeños productores que han conseguido incorporarse al esquema de exportación? Pues mira, ahí es donde yo creo que más ganamos, aunque aquí también mucha de la gente y de los analistas, incluso en nuestro país, difieren. Al momento que tú aumentas un contenido regional, es decir, que tú obligas a tener más mano de obra, nos das oportunidad a los pequeños empresarios de incorporarnos a las cadenas productivas de exportación. Es decir, el resortito que antes era más fácil importarlo de China, de Turquía, de la India, hoy en día nos da oportunidad de manufacturarlo en México a pequeños empresarios y venderlo a empresas Tier 2, Tier 1, que van a poder hacer la cadena productiva de exportación. Ahí siento que el pequeño empresario tiene muchas ventajas. Hay que recordar que hoy en día, incluso dentro del TLC actual, casi 27% de las partes que se incorporan a los productos terminados del tratado vienen de China, vienen de Asia. Esto se va a eliminar mucho con este incremento de las reglas de origen, aunque muchos cabilderos de empresas asiáticas estén diciendo que cedimos en todo y que perdimos, y los grandes fabricantes de libre comercio también van a decir que eso no es libre comercio. Pues la realidad del mundo es que todo el mundo habla de libre comercio, pero todo el mundo tiene prácticas desleales. Por eso lo que sucedió no es necesariamente tan negativo para las pymes. Y sobre la situación de los trabajadores, ¿mejora? Es decir, estas exigencias que había para mejorar la condición de la mano de obra en nuestro país, ¿se da? Sonia, eso para mí es prácticamente imposible determinarlo. El libre mercado que existe laboralmente, por decreto no lo puedes obligar. Es como decir que en tu medio van a pagarles más simplemente porque alguien dice que hay que pagarle bien a los periodistas, cosa que pensaría que es acertado. Es exactamente lo mismo para los trabajadores del área de manufacturas. Y tú no puedes simplemente decretar un salario de $20 la hora por decreto, y eso va a hacer que el mercado nos obligue a los empresarios a pagar $20 la hora. No sucede. Hay cuestiones de productividad, cuestiones de competitividad, cuestiones de clima laboral. Se puede fijar un salario mínimo, se puede, pero
eso te permita ser competitivo e integrarte una cadena de exportación por decreto es, para mi punto de vista, imposible. Claro. Ahora, Manuel, uno de los rubros, y ya lo tocabas tú de alguna manera al principio, que uno de los rubros más polémicos fue el de el de las partes automotrices o el del armado de vehículos. ¿Esto finalmente cómo queda? Esto queda muy sencillo. Ellos hicieron dos cosas, una que no es muy agradable, que es ponerle cuota, poner un número máximo de vehículos a exportar, pero la realidad del mercado es que van a ser flexibles con esto al final, eso pienso yo. La otra parte es que tiene que hacerse el 75% en la región, es decir, en México o Estados Unidos del auto, para que pueda entrar con tasa cero al mercado norteamericano, que sin duda es el más importante del mundo. Y esto quedó y con este incremento del 75%, pero con otra cláusula que el 45% de la manufactura tiene que hacerse en países donde pague por lo menos $16 la hora, que nos excluye a México, no del todo, ojo, porque tenemos maquiladoras que sí lo hacen, pero sí nos excluye prácticamente en un 45%, y 55% tiene que hacerse en países que se pague por lo menos $4 la hora, que es el caso de México. Y la realidad es que hoy en día está pasando eso, no va a cambiar mucho, pero sí puede significar dos cosas. Uno, mejora de condiciones laborales, no necesariamente es por decreto, pero por cuestión de ser competitivos, o sea, ser más eficientes las empresas. Y dos, el traslado de muchas empresas a México para que puedan competir dentro de ese 55% que se va a poder hacer para el sector automotriz. Yo creo que siguen siendo buenas noticias, no las mejores, no tiene contento a la industria al 100%, pero bueno, al final somos los únicos que hemos mantenido un acuerdo con Trump desde su administración, está rompiendo prácticamente todos, y hoy amenaza con salir de la OMC, entonces esto era mucho mejor que intentar otros caminos y otros rumbos, ¿no? Manuel, y sobre la revisión sexenal, de este tratado, ¿qué ventajas y también qué desventajas tiene en virtud de que seguramente quedará sujeto al presidente en turno que le toque esta revisión, pero al mismo tiempo también permite actualizaciones con base en las circunstancias que se vayan dando para cada uno de los países? Sí, la preocupación principal del sector y de las industrias era que si tú ibas a poner un tratado que tuviera fecha de terminación, no le iba a dar certeza a las inversiones. Y parte por lo que se generó el TLC en su principio era porque había poca certeza de invertir en México, porque no teníamos un tratado que te diera un mecanismo jurídico para que tu inversión pudiera estar garantizada y no a capricho se cambiara. Y Trump quería quitarlo cada 5 años, se negoció estratégicamente con los tiempos electorales de México que tuviera una vigencia de 6 años y en 6 años no se terminara, sino entrara a revisión. Para mí, revisar un tratado, un acuerdo, siempre va a ser ventajoso. Nosotros cuando firmamos el acuerdo original no sabíamos que iba a existir el comercio electrónico, por ejemplo, no sabíamos que iba a existir el comercio de servicios, y hoy en día a este nuevo tratado se incorporaron. Entonces, en 6 años veo positivo que se vaya a revisar, y si hay alguna controversia, se va a revisar específicamente la controversia cada año hasta que se cumplan los 16 años de vigencia que tiene el actual tratado entre México y Estados Unidos. Yo lo veo positivo también. El miedo del temor a la inversión también ha cambiado porque el país ha cambiado. Hoy en día somos receptores de la mayor inversión extranjera directa. Entonces estamos bien, estamos en paz con esa cláusula, Sonia. Muy bien. Manuel, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para precisar todos estos puntos que sin duda han generado muchas dudas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Es Manuel Díaz, especialista en comercio internacional. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.